entonar una vez más Cada Día con Cristo 625. Al mismo tiempo le voy a pedir al coro que tome sus posiciones en lo que cantamos este himno, número 625, 625, Cada Día con Cristo. Y si el coro se puede ir subiendo en este momento, por favor. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Tengo yo en el cielo.
Bien, pues Dios le bendiga, hermanos. Vamos a proceder a dar la bienvenida. Así aprovechamos que los hermanos pasen a sus lugares. Sean bienvenidos todos, hermanos, en el nombre del Señor, a la casa del Señor. Nos sentimos honrados por su parte, ya que habiendo pues otras opciones, otros lugares donde congregarse, han decidido estar con nosotros. Amén. Así es que parece que tenemos visitas por ahí. Si hay una visita nueva que viene por primera o segunda vez, vamos a invitarle que levante su mano para que le demos la bienvenida. ¿Alguien por este lado nos visita por primera vez? ¿No? ¿Alguien más? ¿No? ¿De este lado? ¿Su nombre? ¿Jan? John. ¿Cómo le decimos a John? Bienvenido, John. Damos un fuerte aplauso a John. Gracias por visitarnos, John, y esta es tu casa. También está, le decía en la mañana, mi hija Gibson, ¿cómo le decimos? Bienvenida, bienvenida. Están allá estudiando, ¿verdad? Están en Indiana, usted, ¿verdad? Indiana, y ellos son de Indiana, del colegio de Indiana, y mi hija en Kentucky. Así que sean bienvenidos todos. ¿Alguien más nos visita esta mañana? ¿Todos somos ya regulares? Ok, muy bien. Vamos pues entonces a proceder. ¿Alguien en esta semana cumplió años? ¿Cumpleaños en la semana? ¿Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a hoy? Si tenemos aquí anotado, nuestra hermana Olga Díaz, ¿cumplió en la semana o cumple hoy? Hoy, muy bien, hoy es el pastel de hoy, ¿verdad? ¿Alguien más aparte de nuestra hermana Olga? ¿Es la única cumpleañera del día de hoy? ¿No está la hermana? Está preparándolos. Oh, está en la parte de abajo. Sí, yo pensé que el hermano me decía que hoy iba a ser el pastel. No entendía que está allá todavía. Pues, bueno, no está, pero en este momento vamos a darle las felicitaciones a nuestra hermana Olga Díaz. ¿Alguien cumplió aniversario de bodas? ¿Dónde? Hoy. Bueno, me dan la información de que ellos están ya en compromiso, están comprometidos, ¿verdad?, para el matrimonio. Así es que pónganse de pie, vamos a darle una bienvenida. Muy bien. ¿Alguien más me dicen por ahí? ¿La hermana? ¿El aniversario de boda? Puesto de pie. ¿Alguien más? Parece que hay dos matrimonios allá. Puesto de pie, hermanos, hermano Augusto, ¿verdad? Muy bien. Ellos están celebrando aniversario de boda, de matrimonio. Demos un aplauso. Aquí tenemos el buen hábito y la buena costumbre de que, como ya tienen licencia para besar a la novia, pueden darse sus besitos. Felicidades. Felicidades. No llega todavía la cumpleañera, lo está haciendo como de emoción, ¿verdad? Para que no pase rápido. Muy bien. Vamos pues entonces, cuando llegue la hermana, en lo que el hermano canta el cántico de los cumpleañeros, el 633, sí lo sabe, ¿verdad? Vamos a entonar ese cántico. Antes que de ello, vamos a orar por nuestra hermana Olga. Yo creo que ahí viene ya la hermana. Vamos a orar también por los matrimonios que hoy celebran su aniversario. Vamos a orar. Yo les invito a que nos pongamos de pie y aunque no está nuestra hermana, pues oremos también. Llevamos en la oración a nuestra hermana Olga Díaz. Oremos que el Señor le siga bendiciendo su matrimonio, su familia, y oremos por los matrimonios que hoy celebran su aniversario y por la pareja que está solo les pedimos que nos inviten a la boda, ¿verdad?
Muy bien, vamos a orar al Señor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la vida de nuestra hermana Olga, la cual le concede, Señor, cumplir un año más de vida. Rogamos, Padre, tu bendición para ella y su familia en su matrimonio. Y oramos por los matrimonios en los cuales, Señor, celebran su aniversario de boda. Señor, rogamos que tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu Espíritu Santo sea con ellos. Bendícelos en su hogar, sus hijos, Señor, y que sigan siendo de bendición, de inspiración para otros matrimonios, Señor. Bendice también la pareja que ya está, Señor, en promesa de matrimonio, que tú fortalezca esa unidad, Señor, esa unión, y que tu nombre sea glorificado, Padre, en ese noviazgo. Te damos gracias, buen Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, pues nuestro hermano Miguel nos dirige en el cántico. Muy bien, hermanos, por favor, en sus himnarios, himno número 633. Yo sé que es feliz cumpleaños, pero al mismo tiempo esto va a ser también para los aniversarios, por favor, ¿sí? Feliz cumpleaños, solamente una estrofa, por favor. Feliz cumpleaños, deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Te dé muy larga vida, salud, felicidad. Amén. Y para continuar, hermanos, vamos al himno número 92. Número 92, por favor. Himno número 92, sentados ahí en sus asientos. Número 92, oh Cristo, nuestra roca. Oh Cristo, nuestra roca aquí y abrigo de la tempestad. Dichoso quien se esconda en ti, abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tiempo de cansancio Jesús roca es y abrigo de la tempestad. Sombra eres tú y escudo fiel y abrigo de la tempestad. ¿Por qué temer con tal broquel y abrigo de la tempestad? En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tiempo de cansancio Jesús roca es y abrigo de la tempestad. Refugio tú eres, Salvador, y abrigo de la tempestad. Sé nuestro gran auxiliador y abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tiempo de cansancio Jesús roca es y abrigo de la tempestad. Amén, pues ahí está nuestra hermana Olga. ¿Cómo le decimos? Yeah. Mire, qué bueno. Feliz cumpleaños. Bueno, Dios le bendiga. La hermana estuvo cuando estaba al coro y se fue. Ahí le volvemos en la salud y se lo mandamos con el esposo, ¿verdad? Dios le bendiga. Bien, pues está nuestra hermana Cristel también por la parte de atrás. Bienvenida, hermana Cristel. Dios le bendiga, bienvenida. Esta es su iglesia y aquí le amamos en el nombre del Señor. O sea, siéntase en su casa. Amén. Bien, pues vamos a proceder. Tenemos unos anuncios que entregar, que dar. El día miércoles el pastor Schultz nos manifestaba cambios de horario en el servicio del domingo. El domingo, a partir de hoy, el servicio
no va a ser a las 5, va a ser a las 4 de la tarde. Hasta nuevo aviso va a haber cambios, pero por lo pronto los servicios se van a llevar a cabo a las 4 de la tarde. La razón es que el pastor Schut desea estar siempre predicándonos estos domingos por la tarde. Esa es la razón para que él así tenga el tiempo también para estar allá con la congregación. Así es que este es el cambio de horario para los servicios de los domingos a las 4 de la tarde, y el ensayo del coro después del culto, hermano del coro, va a ser el ensayo. También los cultos que se llevaban el día miércoles a las 7:30, también por necesidad se va a mover para el día jueves. Eso va a ser temporal, no va a ser permanente, va a ser temporal. Así es que los jueves va a ser los cultos, no los miércoles. Si usted viene el miércoles y no hay servicio, pues no va a encontrar, sino que va a ser el día jueves a las 7:30, y la reunión de obreros a las 7. Obreros, la reunión va a ser a las 7 antes del servicio. Otro anuncio que tenemos es, nos gustaría actualizar nuestro programa de la iglesia con la foto de cada persona. Necesitamos la foto de cada miembro de su familia. Por favor, hablen con la hermana Dulce para que les pueda dar su número de teléfono. Solo el número, el teléfono no. Y se las pueden mandar. Amén. Entonces, hermanos, si alguien viene solo o sola a la congregación y está siendo miembro de la iglesia, vaya usted y tómese la foto. Es probable que pues, no vaya toda la familia, tal vez sea el joven, sea la señorita, sea el niño. Bueno, yo creo que si el niño no va a ir solo porque lo va a llevar un adulto, ¿verdad? Pero sin dado caso, usted viene solo o sola a la iglesia, puede usted ir y dirigirse con la mano Dulce para que le agende, le haga un sketch para que se le tome una fotografía. Así es que, y eso sea parte del archivo para actualizar el archivo de la iglesia. Un anuncio más, hermanos del instituto, mañana tendremos clases a las 7 p.m. como de costumbre. Este es el anuncio que tenemos en este momento. Si aún no tiene su devocional del mes de diciembre, favor de ver a un mujer que se lo entregue. Los devocionales están en la parte de atrás. Un ujier va a hacer el favor de entregárselo a ustedes. ¿Cuánto les falta un devocional? Levanten su mano. 1, 2, 3, 4. Pues miren, es el momento. Mantengan su mano ahí en alto para que un ujier les haga llegar un devocional. Y ese es los anuncios que tenemos para esta semana. Y recuerden, por cualquier duda que tengan o pregunta que tengan, diríjanse pues con un servidor o alguien, siempre y cuando sea en español. Amén. Muy bien, entonces vamos a permitir que nuestro hermano nos dirija un devocional más, el 470, y así estaremos pasando al mensaje. Amén. Muy bien, hermanos, ahí mismo en sus asientos, por favor, himno número 470, 470, 470, el placer de mi alma. ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón.
se limita, es su gracia sin igual, su merced es infinita, más profundo que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cuarta estrofa. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Muy bien. Vamos pues a... Parece que había un anuncio más con relación a las familias que desean comprar, bueno, en español es Nochebuenas, y acá dicen poinsettias a las plantas que se ocupan para decorar en los días de Navidad. Si alguna familia desean comprar una, diríjanse parece con la hermana Dulce, la cual pueden comprar varias para decorar el altar, y después de todo lo que se haya hecho, cada familia, tengo entendido que puede tomar su adorno, decoración y llevarlo a su casa. Así es que si alguien tiene la bondad, la generosidad, el deseo de decir yo quiero comprar uno o dos, con la hermana Dulce diríjanse para que así ella las canalice y diga, no, pues vamos a comprar de cierta talla o medida y sean de una sola estatura. Bien, pues vamos en esta hora a prepararnos para entrar al mensaje de la palabra del Señor. Tenemos también, parece, unos invitados, una familia. Si nos presentan la familia que está atrás de nuestro hermano Frank. Sí. Elizabeth y Celina. Samuel. Muy bien. ¿Cómo le decimos? Bienvenidos. Muy bien. Parece que alguien más haya llegado al final, ¿no? Vamos pues a prepararnos. Abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a prepararnos para el mensaje de la palabra del Señor. Saludos a los hermanos que pueden oírnos a través de la internet. Señor le bendiga. Señor les siga fortaleciendo y esperamos que la palabra del Señor les ayude en esta mañana, porque ese es el objetivo del Señor, bendecirnos, edificarnos, fortalecernos a través de su palabra. Hebreos capítulo 11, donde vamos a ver en la galería de los héroes de la fe, varones y mujeres que marcaron la diferencia con el simple hecho de creerle a Dios. Fueron personas común, corrientes como tú y yo. No eran perfectas, no eran extraordinarias, no tenían habilidades intelectuales. Solo el Señor le plació en su bondad, en su generosidad, en su misericordia, llamarlos
pero ellos marcaron la diferencia con el hecho de creerle al Señor. Es decir, que si ellos marcaron la diferencia en su generación, en su mundo, en su ambiente, en su costumbre, en su raza, si ellos la marcaron, no la marcaron por ellos mismos, la marcaron porque había algo en sus mentes y en sus corazones. Ellos escucharon la palabra de Dios. Es decir, que el que va a marcar la diferencia en nuestras vidas, en esta generación, no importa qué edad tengamos, ya sea niña o niño, ya sea joven o adulto, ya sea mujer o varón, ya sea familia o persona en lo individual, va a marcar la diferencia una cosa, algo que es eterno, algo que es sumamente diferente, es Dios en nuestra vida. No lo va a marcar la filosofía, no lo va a marcar el conocimiento, ni la ciencia, ni las modas, como algunos quieren destacar a través de las modas, a través de la música, a través de discursos, a través de filosofía, a través de psicología. No lo va a marcar la corriente del mundo. El que siempre va a marcar la diferencia en el hombre, en el mundo, en las familias, no importa qué raza, qué lengua, qué color, qué estatus, qué posición, va a ser Dios a través de su palabra. Por esta causa, estos hombres están en la galería aquí. Si tú te gusta ir a los museos, te invito a que te transportes y te metas a Hebreos 11. Existe un museo, una galería de hombres de la fe. Es probable que algunos cuando salen de paseo se vayan a ciudades como Raleigh, Charlotte o Washington o Nueva York, donde están los museos, donde se exhiben obras impresionantes de pinturas, de obras de maestros, tal vez digamos de artesanos y personajes como en la Ciudad de México, donde están las vestimentas de aquellos héroes de la independencia de México, están los armamentos, están los utensilios, las máquinas que usaban, todo lo que ocupaban, y se ve de una forma impresionante por la historia que destacan los libros, y uno se imagina y se transporta, y uno dice, me imagino y creo que pudo haber sido impresionante. Si usted es amante de visitar museos, yo te invito a que visitemos uno en esta mañana. Está aquí en Hebreos 11. La galería de los hombres y mujeres de la fe. ¿Estamos ahí en Hebreos 11? Si son tan amables, ponerse de pie, les invito, por favorcito, el que pueda hacerlo, el que no está en condición, puede mantenerse de pie, diga sentado y otro. Hebreos 11 dice así, veamos a ver solamente 2 versículos y de ahí vamos a desarrollar estos versículos de Hebreos 11. Dice así la Escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Usted es el 2? Verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y hasta ahí vamos a orar. Padre, pedimos la ayuda, la guianza de tu Espíritu. Mira, Señor, las vidas, las almas, los corazones, los cuales se han dado cita, tú los has traído. Señor, que tu palabra, que es viva, que es eficaz, haga la obra, Señor, en nuestros corazones. No permitas que las familias, Señor, se vayan vacías, antes sean llenas de tu palabra, Señor. Que no sea mi vida, sino la vida tuya, en mi vida, tu voz, Señor, en mi voz. Seas tú, Señor, en medio nuestro en esta hora. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Tomen sus lugares. Tomen sus lugares. Gracias al Señor
que Él ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Y observaba en estos días de Acción de Gracias que existen muchas razones y muchos méritos para agradar, para darle gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho. El simple hecho de que nosotros tengamos la vida es algo, es un don, es una bendición. La salud no la valoramos hasta cuando estamos enfermos. Mientras uno está sano, todo parece normal, todo parece común, todo parece como que no pasa nada. Pero cuando empezamos a tener problemas de salud, ya valoramos lo que es la salud. Ya cuando empezamos a sentir un malestar, decía, pero yo no sentía esto, no lo sentías, pero lo sientes. Que ahora entiendo al que está enfermo. Ahora entiendo al que está padeciendo. Ahora entiendo el que sufre el dolor. Cuando uno siente un malestar, digo, Señor, realmente no valoramos lo que tú nos das. Vida, salud. Una esposa, los que tenemos esposa, los que tienen sus hijos, gracias a Dios, porque es una bendición. Y de ahí en adelante vemos que todo es bendición y algo más importante, que nos haya dado la salvación de nuestras almas, algo que no merecíamos. Pero Dios en su amor, en su misericordia, nos las ha dado. Es un regalo, es una bendición que debemos estar sumamente agradecidos para con nuestro Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Entonces hay muchos motivos, muchas razones para agradecer al Señor. Gracias a Dios que a pesar de lo que existe en el mundo, aún todavía existen días como estos para agradecer a Dios. Claro, la gente a su manera, en su forma, en su ambiente. Bueno, el Señor sea el que les siga bendiciendo. Vamos a sujetarnos al pensamiento de la palabra de esta mañana. Algo que comentábamos, que lo que siempre marcará la diferencia en nuestras vidas es una cosa, no es la costumbre, no es la tradición, ni la religión, ni la filosofía, ni son las modas, ni son las corrientes del mundo, sino que es el poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios empezó a marcar la diferencia desde el primer momento que Dios determinó que existiera un universo, que existiera la tierra. Ahí marcó la diferencia de algo que no existía. El Señor en su gracia permitió que las cosas se dieran. Veamos qué dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice así la Escritura. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tengo como introducción lo siguiente: la fe verdadera no se basa en evidencias empíricas, es decir, que yo necesito experimentar para creer, porque esa es la teoría, la filosofía, la corriente del mundo del hombre carnal y material, donde dice yo necesito ver para creer, palpar para constatar que es veraz. La ciencia, mientras no lo certifica científicamente, no lo da por un hecho que sea verdad. Mas, sin embargo, la fe que nos habla la palabra de Dios no está sujeto a una experiencia empírica, sino basada en el poder, en la palabra de Dios, en la veracidad de la autoridad que Dios tiene, porque Él es el único el cual puede determinar las cosas que no son para que sean, porque Él es el único Dios todopoderoso. Ahora bien, entonces entendemos esto, que la fe no está basada en evidencias empíricas, sino más bien porque Dios nos ha revelado en su palabra lo que Él ha hecho desde el principio de la creación. Es decir, que Moisés, siendo inspirado por el Espíritu Santo, él no vivió la experiencia de la creación, no estuvo grabando a través de video en su teléfono iPhone 12 o 13 o 14, no sé, ¿verdad? Grabando los sucesos de la creación. No, simple y sencillamente el Espíritu Santo le reveló
en una forma determinante de lo que había acontecido, de lo que Dios hizo en el principio de la creación. Y él, sin preguntar, sin interrogarse, él empezó a escribir los sucesos, los acontecimientos, porque es una verdad. Él no vivió eso, simplemente creyó y lo estampó en la Escritura. De igual forma, la palabra fe no se está basando en una acción, digamos, de que lo tengo que ver, lo que tengo que experimentar. Estamos nosotros hoy en día creyendo a la palabra de Dios por lo que Dios dice, no por lo que yo puedo ver, sino por lo que Dios dice en su palabra que es veraz. Por ejemplo, Efesios capítulo 2:8 nos habla que la fe es un don, es decir, que la gente tiene fe, pero la fe la pone en cualquier cosa, la pone en sí mismo, en su capacidad intelectual, económica, en sus hábitos, en sus méritos, la pone en su religión, la pone en su filosofía, la pone, es decir, está puesta, la fe es como el dinero, es tuya y la pones a donde tú quieras ponerla, pero esa es la fe natural de cualquier ser humano, como el campesino que tiene fe que va a crecer la semilla, prepara la tierra, pone la semilla y espera. Esa es una fe común, una fe lógica que tiene cualquier ser humano de decir, yo creo que voy a echar a andar un negocio y va a funcionar. Esa es una fe común, pero la fe de creer en Dios es un don de Dios. Veamos lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, que Dios ha permitido, nos ha dado la fe para creer en Él, en su poder, en su gracia, en su misericordia, en su bondad, en algo que nosotros no hemos visto. Con cierta razón, el Señor Jesucristo le dijo a Tomás cuando los discípulos le dijeron, hemos visto al Señor resucitado, y él con cierta incertidumbre, con más incertidumbre, con mucha duda, bueno, yo no lo he visto hasta que no meta mi mano en su costado o meta mi dedo en sus manos, no voy a creer. Cuando dice la Escritura que el Señor se apareció entre ellos y él entonces creyó y se arrodilló, Señor y Dios mío. El Señor le reprendió diciéndole, tú has creído en mí porque me habéis visto, mas bienaventurados en aquellos que creen en mí o creerán en mí sin haberme visto. Ahora, nosotros debemos estar conscientes de que no vamos a marcar la diferencia en nuestra generación, jóvenes, niños, mujeres, adultos, familias, iglesia, tú y yo no marcaremos la diferencia en un mundo donde se descarrila el precipicio de la inmoralidad, del pecado, de la condenación, del adulterio y la fornicación. No marcaremos la diferencia si nosotros creemos que vamos a sobresalir por nuestros logros humanos, por el conocimiento humano, sino que lo que va a marcar la diferencia es la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro hogar. El único que va a marcar la diferencia, como hemos dicho, es el Señor. Es el único, nadie más. Tu familia no será diferente si no está como base y fundamento en la palabra de Dios tu fe puesta. Porque hoy en día la gente está confiando aún en sí mismo, en su capacidad intelectual, en su habilidad, de los méritos humanos, por el logro académico, por el logro intelectual, por esas cosas, tal vez por el logro político. Tal vez digan mucho, ahora sí, nuestro país será diferente. El país no será diferente porque no está Dios de por medio. El que marca la diferencia es el Señor. Ahora, yo quiero compartirle algo en esta mañana. Dice el versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y también la convicción de lo que no se ve. ¿Quién nos habla de certeza? La certeza se traduce como imagen misma, sustancia.
la parte principal, más importante de una cosa. Es decir, que nuestra esencia, nuestra fe debe estar basada en algo sobrenatural, que es el poder de Dios. Nuestra fe no puede estar basada en la corriente de la filosofía o de la política, porque es voluble, es cambiante. Por eso se llama democracia, porque es un gobierno humano. Porque lo que la mayoría, las masas dictan, eso se hace, es para congraciar, para congratular, para, digamos, favorecer, para estimular. Si la gente pide pan, pan le damos. Si pide bolillo, bolillo le damos, porque es lo que quiere. Y me pusieron para que yo les dé lo que ellos quieren. Ese es, en cierta forma, el gobierno humano. No dice, vamos a hacer lo que se debe de hacer. El ser humano, nosotros como seres humanos, hacemos lo que queremos y no lo que debemos. Recuerdo un mensaje en el campamento, hacer lo que debo y no lo que quiero. Es lo que la palabra del Señor nos dice. Vivir lo que Dios desea que vivamos. Otro aspecto acerca de la fe. Por fe entendemos la verdadera fe salvadora. Se ejerce en obediencia a Dios. La frase entendemos se refiere al escritor y a los demás creyentes verdaderos, tanto en el presente como en el pasado. Es decir, que nosotros debemos entender de acuerdo a los principios de Dios y no al raciocinio humano. La gente es muy libre de creer. El ser humano está libre de creer. La gente está libre de pensar, pero ahora Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mente y nuestro pensamiento únicamente en lo que Dios dice. ¿Por qué razón? Porque su palabra es verdad. Es decir, si nos ponemos a preguntar, aquí a todos tendremos un pensamiento, un concepto de la palabra fe, de la palabra creencia. Pero ¿qué Dios dice acerca de su palabra? Ahí marca la diferencia. Algo que estaba yo observando, que antes de las elecciones, los reporteros siempre preguntaban a la gente cuál es su preocupación mayor o su mayor preocupación. Algunos dijeron, me preocupa la salud por el asunto de la pandemia. Algunos dijeron, bueno, me preocupa la economía porque la economía se ha debilitado. Otros decían, bueno, me preocupa el empleo, que va relacionado con la economía. Pero fíjense que de todas las estadísticas que las cuales sacaron, ninguno se preocupó por la vida de las familias, por la moralidad, por la honestidad. Se preocupa por el trabajo, por la salud y por las finanzas. Y lo demás no importa. Es decir, que puede haber una vida moralmente destruida, sin bases, sin fundamentos, sin principios, mientras tenga trabajo, dinero, lo demás no me importa. Como si esa corriente del mundo no afectara nuestra vida, no afectara a la familia, no afectara a la iglesia. Por eso nuestra fe debe de estar puesta en los principios de la voluntad de Dios y no en lo que el mundo quiere y desea. Quiero introducirme aquí también el versículo número 2. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Lo que marcó la diferencia en los antiguos, está hablando de Abel, está hablando de Abraham, está hablando de Noé, está hablando de Enoc, está hablando de Moisés, está hablando de Elías, está hablando de Josué. Lo que marcaron la diferencia y el buen testimonio es que ellos le creyeron a la palabra de Dios. ¿Había gente perversa en su época? Sí la había. No vamos lejos. Está el asunto de Caín y Abel. Por eso la palabra del Señor dice aquí, el versículo número 3. El versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Significa, ya había pecado, había maldad, había odio, había resentimiento, el pecado estaba ya surgiendo. Por esta causa vemos entonces que el pecado estaba
queriendo tomar, ya estaba sembrado en el corazón de la primera pareja, y por lo tanto en la vida de Abel y Caín, eso ya lo trajeron como una herencia y empezó a desarrollarse el pecado. Pero había maldad, no había internet, no había wifi, no había YouTube, no había las redes sociales, no había los 200, 300 canales que ofrecen los que venden. Yo me pregunto, ¿para qué quiere 300 si a duras penas ve uno? Y yo pues siempre veo la televisión, pero no la prendo. Sí, porque cuando uno sale, pues ahí está la televisión, la veo, pero encenderla pues no da tiempo, ¿verdad? Ahora bien, el asunto es este, no había toda esa corriente, esa influencia, más sin embargo el pecado ya estaba. Es decir, que el pecado en cierta forma no está allá, pero ya se usó para proyectar el pecado. La Escritura nos habla que por la fe Abel ofreció mayor y excelente sacrificio por la fe. Juega un papel importantísimo la fe. Otro aspecto que encontramos aquí, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque fue traspuesto por Dios antes que fuese llevado. Y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fíjense, Enoc es un testimonio vivo de cómo un creyente y cómo debe vivir la iglesia. 365 años vivió Enoc. Es decir, 365 años de caminar con Dios. ¿Por qué se lo llevó el Señor? Algunos dicen que como caminaba siempre con Dios y estaba adelante siempre con el Señor, dijo el Señor, pues ¿para qué te regresas? Mejor quédate conmigo. Vemos entonces que Enoc fue un personaje, un varón que marcó la diferencia caminando los 365 días, o más bien años. Nosotros como cristianos podemos caminar los 365 días del año con el Señor. Pero ¿qué va a ser la diferencia? La fe. ¿La fe en quién? En Dios. Amén. Ahora, esto de entender que él caminó con Dios y dio testimonio, el versículo número 5, vemos que el versículo 6 también dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan. Hermanos, la única forma de que nosotros podemos complacer a Dios es creyéndole en su palabra. Si nosotros creemos que Dios nos puede sacar de un problema, yo digo, si nosotros creemos que Dios nos puede sacar de un problema, yo creo que también creemos que Él nos puede evitar caer en un problema. Amén. Sí, porque dijimos, Señor, tú tienes el poder para sacarme. Dice el Señor, también tengo el poder para que no te metas. Pero ¿qué tenemos que hacer antes de no caer, de caer en esa situación? Debemos pensar, considerar, siempre analizar, que no dejarnos llevar por el impulso carnal, por el impulso de la influencia de la corriente del mundo, donde empuja y golpea fuertemente con los mensajes, bombardeándonos de muchas formas que debemos gozar, disfrutar de la vida. Está bien, todo se puede, todo es válido, dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Pero para ello se necesita siempre tener en cuenta que Dios es el que está de por medio. Ahora, Enoc creyó al Señor, Enoc le creyó a Dios. Nosotros, hermanos, de acuerdo a la Escritura, debemos saber y pensar y entender también que la fe es en el Dios, no un Dios que solo creó los cielos y la tierra y que hay muchos dioses, no. El hombre ha inventado muchos dioses. La religión ha inventado muchos dioses. Hay más dioses y hay más religiones que realmente el amor de Dios debe de existir. El único que puede marcar
La diferencia en nuestra vida es que nuestra fe esté puesta netamente al 100% en el Señor. Ahora, es confiar en el único Dios verdadero, porque Jehová Dios es el único. Fuera de mí no hay Dios. El mandamiento que le dio Dios a Moisés, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No existe, aunque haya muchos, solamente hay uno, Dios, el cual ha enviado a su Hijo a este mundo para morir por nuestros pecados. Amén. Ahora, yo quiero avanzar en el versículo número 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Miren, qué tremendo. 365 años vivió Enoc. Ahora, ¿cuántos años predicó Enoc? 120. Yo me pregunto, ¿cuál era su mensaje? ¿Qué himno cantaba? No sé. Pero él estaba ahí, consciente de que Dios iba a hacer algo con la humanidad y que Dios preparaba algo para la humanidad. Y la humanidad de esos tiempos pudo haber alcanzado la salvación, pero no quiso, se negó rotundamente a creer al mensaje de Noé. Hoy en día sucede lo mismito. La Escritura dice, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Sucede lo mismo. Está de la misma manera la conducta, el pensamiento. Si ciertamente la tecnología avanza, la ciencia avanza, pero el corazón del hombre retrocede. El pecado lo tiene retrocediendo, la inmoralidad, todas esas cosas según Romanos capítulo 1, 21. Vemos que el hombre moralmente se está degradando, el mundo se está completamente descomponiendo, la sociedad no va a mejorar. No podemos hablar cosas que no son, tenemos que hablar la realidad. Como dijeron nuestro hermano Ricky, la realidad es, amén, de que el mundo no va para bien. Por eso es el mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios, que debemos retornar, debemos poner nuestra mirada en Dios. Joven, señorita, niños, debemos poner nuestra mirada en el Señor. ¿Por qué? Porque el mundo se encamina a la destrucción. Y no estamos dando un mensaje alarmista, simplemente estamos siendo realistas. Verso 8 de Hebreos, capítulo 11. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Miren, nosotros normalmente queremos saber a dónde vamos cuando nos invitan o nos hacen un llamado. A dónde es el lugar, cuál es el clima, cuál es el estatus social, si hay comunicación, si hay, habla nuestro idioma, y si es un clima agradable, de ahí soy. Bueno, entonces, Abraham no, dice la Escritura que sin saber a dónde iba. Pero algo importante pasó en la vida de Abraham. Algo que me cautiva en Abraham. Fíjense, él vivía en esas regiones de Ur de Caldeos, una región, dice, pagana, su familia era pagana e idólatra, adoraba a otros dioses. Dios le plació sacarlo de esa región, lo llamó, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Abraham preparó sus cosas. Dios le permitió sacar sus animales, su granja, sus camellos. Sacó tal vez la, la troca, la Yukon, puso la traila y cargó todo. Y no iba solo, llevaba criados, porque estaban bajo su jurisdicción, su cuidado. Pero alguien más dijo, yo voy contigo, su sobrino Lot. Tal vez dijo Abraham, el tío Abraham está siendo prosperado, bendecido, se va a una aventura por el mundo. Yo me pego con mi tío Abraham y dijo, pues bueno, no lo desechó el tío Abraham. Aceptó que Lot, el sobrino, se viniera con él. Pero yo digo, una cosa era la fe de Abraham, puesta en el Señor, el Dios que le había hablado, y otra era la fe de Lot.
¿Cómo vemos esto? En el transcurrir del tiempo vemos que por causa de las ovejas, los animales, el ganado, dice que eran muchos y los pastores tenían problemas. Y le dijo Abraham a su sobrino, bueno, hagamos una cosa, mira para donde tú quieras. Si tú te vas para el norte, yo me voy para el sur. Si tú te vas para el sur, yo me voy para el norte. Y empezó a meterse Lot en el Google para ver qué terreno era más fértil, ¿verdad? Investigó ahí. Dijo, vio las llanuras de allá ¿de qué tierra? De Sodoma y Gomorra. Fértil, productivo, atractivo. Allá en Sodoma y Gomorra, me imagino que hacían festivales o qué sé yo. Había un ambiente económico muy fuerte. Había algo que atraía a la gente. Dijo Abraham, anda pues, ¿ves? Vemos que la influencia de Gomorra y Sodoma afectó a alguien que no tenía una fe genuina y verdadera. Lot, lamentablemente, fue afectado por la costumbre pagana y perversa que más tarde se ve cuando los ángeles fueron a rescatar a su familia. El tío Abraham intercedía por Lot. Abraham intercedía por cuando Sodoma iba a ser destruida, cuando Abraham le dijo, Señor, no se enoje mi Señor si yo te pido si hubiera, de tal manera que de 50 le bajó hasta 10 y dijo hasta 1, si hubiera un justo, tú lo salvarás, sí, yo lo salvaré. Y el Señor mandó a sus ángeles a librar a Lot. Pero vemos que el corazón de Lot estaba afectado. La familia de Lot estaba afectada. La esposa de Lot estaba afectada por el pecado, por el materialismo, por el paganismo. Comparto esto, que si Dios llama a nuestra vida, es para que nos dejemos llevar por Él, por el trayecto de la vida. Tendremos altibajos, tendremos debilidades, tendremos caída, más sin embargo, el que está sosteniendo nuestra vida es el Señor. En el caso de Lot y su familia fue algo muy trágico. Y nosotros hoy en día debemos cuidar de oír el llamado del Señor al arrepentimiento, a la conversión, a la búsqueda, para que no suceda de que la influencia del Gomorra, del Sodoma, de allá afuera, afecte nuestra vida. Debemos velar, cuidar por ello y de ello. Algo que me cautiva de Abraham, que todos podemos decir que Abraham tenía prosperidad, era próspero, donde quiera que él llegaba, dice que habría pozos y había fuente de bendición y de trabajo, y muchos de los que vivían en esos sectores o regiones le tenían envidia, lo corrían. Después que él había abierto pozos y fuentes, él lo corrían. Decía, no, tú no tienes que estar aquí porque esta es nuestra tierra, nuestra región. Nosotros somos los herederos en nuestra región. Lo sacaban y donde iba Abraham habría un nuevo pozo, una fuente de bendición. Es decir, que el que camina con el Señor, Dios le va a proveer, le va a bendecir, le va a prosperar. Tendrá cabizbajos, tendrá altibajos, tendrá momentos difíciles, pero el Señor es el que está sosteniendo aquel llama. Amén. Ahora, avancemos con relación al tema que estamos queriendo compartir en esta mañana. Fíjense, el versículo número 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. El versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y el constructor es Dios. Aquí voy a detener unos minutos. Fíjense que a pesar de que Abraham fue llamado a una tierra prometida,
una tierra que fluiría leche y miel. Más tarde se cumpliría hasta mucho más tarde, después que José fue llevado a Egipto, estuvo cautivo, fue liberado, y como Dios, dice la Escritura que José murió, se levantó un faraón, de acuerdo a la historia bíblica, y Dios ya levantó a Moisés para liberar a Israel de la opresión egipcia. Pero dice, miren, José fue a Egipto. José estaba en Egipto, pero Egipto no estaba en José. Él sabía que no iba a permanecer ahí. ¿Por qué razón? Porque la Escritura dice que dio órdenes que sus huesos fueran sacados. Es decir, que Egipto nunca entró en José. Sirvió, vivió y benefició, pero su deseo era estar donde Dios quería que estuviera. Y le dejó a sus hijos estipulado: cuando yo muera, saquen a mis huesos de ahí, porque yo no soy de Egipto. Vemos que la promesa que Dios le dio a Abraham se cumplió más tarde, cuando Josué introdujo a Israel a la tierra prometida. Y el último mensaje que nos predicó nuestro hermano Ricky nos hablaba acerca de que Josué dijo: yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. La fe de estas personas, la fe de estos varones, marcaron la diferencia. ¿Pero la fe en quién? La fe en un Dios todopoderoso. Por eso el énfasis de esta meditación es que nosotros, para que podamos marcar la diferencia, jóvenes, hermanos y hermanas, familias del Señor, es que nosotros tengamos la convicción de que el único que nos puede llevar sobre todas las cosas en esta generación maligna y perversa es la palabra de Dios. Es la única, no hay otra. Nosotros podemos salir ahora de este local, pero debemos llevar presente en nuestro corazón, en nuestra mente, que el que va a cambiar de nuestra mente, nuestro corazón, no va a ser la palabra del predicador, no va a ser la palabra del pastor Schultz, va a ser la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a destacar? No porque queramos ser diferentes, sino porque Dios quiere que seamos diferentes. Y miren, lo que me cautiva de Abraham, que aunque tenía una promesa de una tierra prometida, algo que me sorprende y me cautiva es que como dice que tenía su mirada en una ciudad celestial. Él no sabía de un Apocalipsis, él no sabía del libro de Revelación, él no sabía de la vida de Juan, el que escribió, que nos habla acerca de la Nueva Jerusalén. ¿Quién le reveló entonces que hay algo mejor? Es Dios. ¿Quién va a revelar a nuestra vida que existe algo mejor que el placer del mundo, que el placer del pecado, que el placer de la mundanalidad, que el placer de las modas, que el placer que trae todo este mundo? ¿Quién lo va a hacer? Solamente el Señor a través de su palabra, porque todo lo que existe allá afuera parece atractivo, parece que es algo que nos va a dar placer, gozo, pero es un gozo temporal. El único que nos va a dar la convicción en el cual estamos seguros de que vamos caminando de su mano es la promesa de la palabra de Dios, porque Él cumple su palabra fiel y cabalmente en su tiempo. Los hombres, para enamorar, digamos, a las multitudes, prometen y prometen y prometen, porque el prometer no empobrece. Y hasta los varones, para enamorar a una mujer, promesas y promesas. Y a la hora de la hora, no, pues es que no se puede. Y por eso cuando le dije a mi esposa, tú para yo y yo para tú. Y mira, digo, yo no te voy a prometer nada porque tú me conoces. Yo lo que te prometo es amor. Claro, por amor voy a trabajar. Por amor me voy a esforzar.
Porque si le prometo amor y no me esfuerzo, pues no es amor. Amén. Entonces, es el único que existe, pero el amor me va a motivar a ser responsable. El amor me va a motivar a cumplir con mis compromisos. El amor me va a motivar a esto. Vemos, retornando al punto, ese es esto, de que Dios promete su palabra y la cumple. Él lo hizo. Lo hizo con José cuando era pequeño. Lo guardó. Vivió, experimentó vivencias fuertes, muy fuertes, mas sin embargo Dios estuvo con él. El Señor estuvo con él y el Señor lo bendijo y lo prosperó porque él estaba consciente de que Dios era el que lo había llamado. Él entendió después cuando habló con sus hermanos, dijo, no se preocupen, entendemos que Dios me hizo venir acá para protegerlos a ustedes, para bendecirlos a ustedes. Él no guardó resentimiento, él no guardó amargura. Él estaba consciente de que lo que estaba viviendo era por el plan de Dios. Ahora, entendemos entonces que Abraham tenía un entendimiento muy claro en el versículo, dice el versículo número 10, porque esperaba a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así es que la misma esposa, siendo estéril, el Señor la hizo que fuera, imagínense, madre de muchos en aquel entonces. Estos hombres, estas mujeres alcanzaron y marcaron un buen testimonio. Yo admiro a los hermanos que han servido mucho tiempo aquí. Y reconozco el hermano Chud, el hermano Ricky. Siempre van a tener un lugar especial en nuestro corazón por lo que han hecho cada uno de ustedes. Pero ellos marcaron la diferencia, marcaron sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos creyeron al Señor. Amén. Y Él comparte diciendo, mi gozo va a ser que aquellos los cuales yo los invité y les prediqué y están ahora que puedan estar sirviendo, va a ser mi mayor gozo, mi mayor alegría, mi mayor satisfacción. No que sepa que el hermano X se fue porque, no, es que tu fe no va a estar fundada en el hombre, tu fe va a estar fundada en lo que él predicó, en el Señor Jesucristo. Amén. Nosotros amamos a las personas, las estimamos y las extrañamos y las valoramos mucho su trabajo, pero lo que ellos marcaron la diferencia es la fe en el Dios Todopoderoso. Si tú, varón, tu mujer, también abrazas fuertemente la palabra del Señor en tu corazón, eso es lo que va a marcar la diferencia. Va a ser un Abel, va a ser un Enoc, un Noé, un Abraham, un José. Tú puedes hacer lo que Dios quiere que tú seas, porque va a ser la palabra de Dios la que va a fructificar, la palabra de Dios que se va a glorificar. No va a ser la iglesia X, va a ser la palabra del Señor. ¿Quieres que Dios sea glorificado por muchas personas, por muchas vidas? ¿Qué debemos hacer entonces? Creerle al Señor, amar al Señor, abrazar su palabra. Dice Señor, solamente, como dijo el apóstol Pedro, en ti tenemos palabras de vida eterna. Amén. Así es que yo les invito a que marquemos la diferencia poniendo en primer término, en primer lugar, la palabra del Señor. En todo tiempo, en todo momento, ¿va a haber dificultades? Sí la va a haber. ¿Va a haber luchas? La va a haber. ¿Pruebas? También la va a haber. Probablemente caídas, sí la va a haber, no hay que negarlo. Pero alguien está sosteniendo nuestra vida. Alguien está sosteniendo su iglesia. Alguien está sosteniendo a su redimido. Alguien que nos ha comprado no nos va a descuidar. ¿Quién es ese alguien? El Espíritu Santo. Porque nos fue dejado el Espíritu Santo. Dice el Señor, me voy, pero no los dejo huérfanos, sino que dejo en mi lugar a quién, al Espíritu Santo. Es el que está obrando en tu mente, en tu vida, en tu corazón, a través de la predicación del Evangelio. Amén. Vamos a tratar de concluir y el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino muriendo, mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolos y confesando que eran extranjeros
y peregrinos sobre la tierra. Aquellos varones, fíjense, que a pesar de que no palparon lo que ellos querían ver, pero sí tuvieron en su corazón la satisfacción de poder haber caminado con Dios. Es probable que tengamos sueños, anhelos, metas y todas muchas cosas que hemos orado al Señor, pero la mayor satisfacción es caminar con el Señor. Yo siempre he dicho que el mejor lugar donde uno puede estar es donde Dios quiere que uno esté. Y la mejor cosa que uno puede hacer es la que Dios quiere que uno haga. Amén. Yo siempre he dicho, bueno, si el Señor quiere bendecirnos con esto y aquello, está bien, pero si no, lo importante es que se haga lo que Él quiera. Eso es lo importante para mí, que se haga lo que Él quiera, no lo que yo quiera. Yo tengo muchos deseos, anhelos y sueños para mi vida, mi esposa, mi familia, mis hijas. Pero yo sé que el pensamiento de Dios es mejor que el mío. El deseo de Dios es mucho mejor que el mío. Y el Señor, aunque yo no lo vea a simple vista, pero si es mejor, es mejor. Y es mejor. ¿Cuándo? No sé, pero es mejor. Así es que digo, Señor, la mayor satisfacción en el presente es hacer lo que Él quiere que hagamos. Ahora, mañana no sé, mañana será otra cosa, es ahora. Por eso, si a alguien hay que decirle, hermano, te amo en el nombre del Señor, es decírselo ahora, porque cuando se va no tiene caso. Pues ya se va, pero no me lo dijiste en ese momento. Si alguien dice, hermano, necesito tu ayuda, ahí estamos, a hacer lo que se pueda, porque ya se fue, pues ya no. Es decir, te necesitaba en cierto tiempo, no estuviste. Es ahora. Es decir, hermano, yo los amo porque me bendicen. Los amo porque yo sé que oran por mí y así como el Señor me permite orar, pues también yo sé que ustedes oran por mí. Amén. Entonces, ahora es el momento de decir, Señor, permítenos marcar la diferencia en mi sociedad. Yo quiero marcar la diferencia en mi generación, creyendo y confiando en el Señor. No sé qué tiempo el Señor nos mantenga en esta vida o en este país. Siempre hay que decir, Señor, marca tú la diferencia en mi vida para que yo sea la diferencia en muchos más, pero a través de tu palabra, no en mi capacidad, sino en tu poder, en tu gracia, en tu misericordia. Jóvenes, varones, mujeres, ¿cuántos quieren realmente marcar la diferencia en este momento, en su familia, en su hogar, en su trabajo, en la escuela? Si queremos hacerlo, es el momento de decir, Señor, abrazo y creo a tu llamado. Así como llamaste a Abraham, yo sé que me estás llamando para llevarme a donde tú quieres llevarme, a lugares que no tenemos idea. Amén. Sí, yo no, cuando vine la primera vez, me daba pena entrar. Sí, hermano, me daba pena. Mire, el Señor es el que hace las cosas, yo no. Yo les invito en esta hora a que oremos al Señor. Señor, así como llamó a Abraham, está llamando a todos. El Señor no solamente está llamando a uno, es a todos. El llamado es para todos. Porque Él quiere marcar la diferencia a través de nosotros, como lo hicieron estos hombres y estas mujeres. Así como estamos con cabeza inclinada y ojos cerrados, ¿cuántos estamos 100% seguros que si el Señor hoy decide llamarnos, nos iremos con Él? Levante su mano si usted está 100% seguro. Si la muerte te sorprende el día de hoy, tú estarías con Él. Si usted levantó su mano, dile, gracias Señor, porque yo no merecía la salvación, no merezco el cielo, pero tu gracia me lo ha permitido, tu perdón, tu misericordia. Dile gracias al Señor por la salvación de su alma y el perdón de sus pecados. ¿Y cuántos no están 100% seguros
de estar con el Señor si hoy la muerte lo sorprendiera? Levante su mano, no tenga pena. Vamos a seguir haciendo la invitación. Si usted no se siente, joven, señorita, no te sientes 100% seguro de estar con el Señor, si en estos momentos la muerte te sorprendiera, levanta tu mano y dile: Señor, no me siento seguro. El altar está abierto para todos aquellos que quieran marcar la diferencia en su generación, en su mundo, en su ambiente, en su escuela, en su trabajo, en su familia. El Señor nos invita. No solamente invitó a Abraham, está invitándonos a todos. Tú y yo podemos marcar la diferencia. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, donde quiera que el Señor nos envíe, Él la puede marcar. Vamos a orar. Yo les invito a que vengamos ante el Señor. Digamos: Señor, yo sé que invitaste a Abraham a caminar contigo. Y no solo ahora invitas a Abraham, sino que invitas a todo aquel que cree en tu Hijo amado Jesucristo. Todo aquel, Señor, que cree en tu palabra, en tu evangelio, tu mensaje. Tú estás, Señor, dispuesto también a llevarlo, conducirlo, a dirigirlo, Señor, como dirigiste a estos hombres, oh Dios, a tu propósito, tu voluntad. Padre, te agradezco porque eres bueno. Vamos a orar unos momentos. Vamos a orar. Señor, damos gracias. Aleluya. Señor, te damos gracias. Si alguien necesita asistencia, están nuestras manos rojas para que le ayude. Vamos a dar gracias. Gracias por su palabra, Padre, en esta hora. Te damos gracias, buen Dios, por lo que eres para con nosotros. Sabemos que nosotros como iglesia tuya necesitamos siempre tu guianza, tu fortaleza, tu dirección. Ayúdanos, oh Dios, a poner nuestra mirada, nuestra esperanza, nuestra confianza en el único Dios verdadero, para que nosotros podamos a cada día, Señor, conducirnos confiando en tus promesas, en tus verdades, porque eres tú quien nos sostiene de tu mano y tu poder. Padre, en esta hora te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues no olvidemos de que el servicio de hoy a las 4 es aquí en la capilla, no es allá en el Wicked Building, es acá, es aquí. Así es que yo les invito a que a las 4 estemos una vez más acá y como siempre nos instruyó nuestro hermano Pastor Ricky, siempre estemos atentos a las familias nuevas y acerquémonos a ellas, saludémonos. Esa es una buena enseñanza que debemos poner siempre en práctica. Amén. Bien, pues vamos a dar gracias por el servicio y vamos a orar también por la ofrenda, que el Señor sea el que nos